Boom, Mondokane, episodio número 41, el podcast de Facundo Batocchio, donde hablamos de un poco de todo. Esta vez tengo una pregunta importante para mis queridos oyentes. ¿Es suficiente hacer las cosas adecuadas? ¿Es suficiente tomar las decisiones correctas? ¿O debemos también tener las razones correctas, la motivación adecuada a la hora de tomar esas decisiones? La vida de un hombre en su lucha con los problemas morales y filosóficos está basada en esta pregunta. El arte de vivir envuelve compromisos diarios, decisiones, juicios. Caemos a través de la oscuridad, ¿ok? Nos manejamos en este limbo que es la indecisión, de la mejor forma que podemos. Iluminados por una linterna que se enciende con el fuego de nuestras convicciones de incertidumbre. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Y cómo hacerlo? ¿No son estos los problemas primarios de la acción de un hombre? Y aún así, nuestros poderes de decisión por lo general se ven lamentablemente inadecuados. Se sienten prolongados en su esfuerzo y escasos en su resultado. Muy cercanos a la tentación y al delirio. Solamente podemos contar con nosotros mismos como timoneros y pilotos de nuestra vida. Los momentos de grandes decisiones en nuestra vida están circunscriptos por dos preguntas relacionadas. ¿Cuál es la decisión correcta para llevar a cabo? ¿Y cuáles son las tentaciones que nos pueden quitar del camino correcto, que nos pueden desviar del camino correcto? Pero hay una tercera, mucho más profunda pregunta que debemos hacernos y que se sigue de las dos precedentes. ¿Importa la motivación detrás de la correcta decisión? ¿Es relevante si las cosas correctas son hechas por la razón incorrecta? ¿O es infinitamente mejor cuando las acciones correctas son llevadas a cabo motivadas por la razón correcta? Esta es una pregunta raramente preguntada y explorada por las personas. T.C. Eliot escribió una obra llamada Asesinato en la Catedral, donde él se pregunta esta misma pregunta, ¿ok? Y llega a la conclusión de que el motivo detrás de una decisión momentánea realmente importa, ¿ok? Asesinato en la Catedral usa un incidente histórico, el asesinato del arzobispo Thomas Becket en Canterbury en 1170 por los caballeros del rey Enrique II, como un vehículo para explorar las preguntas morales relacionadas arriba. Las cuestiones políticas relacionadas con el asesinato son irrelevantes a la trama,
ya que la obra no está interesada en los detalles históricos, sino en las ideas alrededor de estos hechos. Él podría haber usado cualquier otro hecho histórico relacionado con tomar decisiones drásticas por las razones correctas, como por ejemplo el asesinato del arzobispo Romero en El Salvador en la década del 80. La conclusión a la que llega, entre otras, en la obra es que nosotros somos la suma total de las decisiones que hacemos en nuestras vidas. Lo único que tienen que saber del contexto es que antes de su asesinato, Thomas Becket ya había estado en una guerra prolongada de poder con Enrique sobre el rol relativo de la Iglesia y la corona en los asuntos del Estado inglés. En la figura del arzobispo tenemos la encarnación del clásico conflicto entre lo que es secular y lo que es espiritual de las naciones europeas. Es un drama que ocurre en varios países en Europa y que en Inglaterra no se resolvería hasta Enrique VIII, que subyugó la Iglesia en favor de la prerrogativa real. Pero como dije antes, Eliot no está interesado en los detalles históricos, sino en las ideas. Lo que lo atrae a esta historia, a esta obra, es el concepto moral que un hombre, el juicio moral que un hombre tiene que lidiar a la hora de hacer una decisión momentánea. ¿Qué tentaciones se enfrenta? ¿Cómo las supera? ¿Y cómo logra una paz consigo mismo? A lo largo de la obra, el autor va a ir explorando estas preguntas. El protagonista sabe que debe morir. Sabe que su vida debe ser terminada. Sabe que el conflicto con Enrique, con el rey, ha llegado a un punto en donde no hay más compromisos posibles. Él debe morir, y aún así, él duda. ¿Y quién no dudaría? ¿Quién no dudaría? Su conflicto interno está dramatizado a través de una interacción con 4 tentadores, en forma humana, que tratan de chamullarlo para hacer lo que él quiere, en lugar de hacer lo correcto. Estos tentadores le susurran palabras dulces en su oído en un esfuerzo para seducirlo y romper su voluntad. Uno de los tentadores lo disuade al recordarle la futilidad o la aparente futilidad de las acciones humanas, indicándole que solo un tonto se fijaría en sus tonterías y solo un tonto moriría por un principio. ¿Por qué te molestarías en pelear por algo? ¿Por qué te molestarías en luchar por algo? ¿A alguien le interesan tus ideales idiotas? En una oda poderosa al nihilismo y a la futilidad, los tentadores discuten y llegan a la conclusión de que nada realmente importa en la vida, que es todo irrelevante y relativo. Las declaraciones morales, los juicios morales y los principios éticos se disuelven en la nada. Eso es por lo menos lo que utilizan los tentadores para disuadir al protagonista. Otro tentador apela a la racionalidad y le dice que estaría tirando su vida a la nada, de forma inservible, al dejarse asesinar por los caballeros de Enrique. Él podría hacer mucho mejor, mucho más beneficio a la sociedad viviendo como una figura política que como un
clérigo muerto. Y la tentación más poderosa e insidiosa, él viene con uno de los tentadores que le sugiere que él debería seguir con su martirio planeado, porque la gloria va a ser siempre recordada en su memoria. Este grito a la vanidad del protagonista es la más seductora de todas las tentaciones, porque juega con su deseo por la gloria y la inmortalidad como mártir por una causa. Pero Thomas, el protagonista, es capaz de sacudir todas estas tentaciones y afirma que su creencia es firme, que su creencia es que las intenciones subjetivas detrás de nuestras acciones realmente son importantes. Y dice: "Now is my way clear. Now is the meaning plain. Temptation shall not come in this kind again. The last temptation is the greatest treason. To do the right thing for the wrong reason." Básicamente dice que ahora el camino está claro y el significado es obvio. La tentación no volverá de esta forma. La última tentación es la gran traición. Hacer lo correcto por la razón equivocada. Hacer lo correcto, morir como un mártir, no es suficiente. Para que su acción sea santificada por Dios, tiene que ser hecha en el espíritu de verdadera humildad y sumisión al ser poderoso en el que Thomas Becket cree, en el que el protagonista cree, sin pensar o esperar ningún beneficio personal o alguna gloria. Y en esta declaración el mensaje principal es hecho bastante claro. No es suficiente con hacer lo correcto, que es lo más importante, lo que es más trascendente, es hacer lo correcto por las razones correctas. Nuestras razones tienen que emerger de nuestras convicciones más profundas, ya que nuestras almas, que se han sumido sincera y honestamente a la autoridad de las leyes de la ética moral, solo esta santificación de lo que es importante hace que nuestras acciones tengan una significancia moral. Nosotros somos la suma total de las decisiones que hacemos en nuestras vidas. Nuestras decisiones, incrementándose linealmente, día tras día, nos definen. La mayoría del tiempo es claro para nosotros qué es lo correcto para hacer. Pero, sin embargo, ¿por qué es tan difícil hacer lo que es tan evidentemente necesario? Es difícil porque estamos rodeados por tentadores en cada paso que damos en el camino. Nos susurran al oído, nos suplican que nos relajemos, que aflojemos o que vayamos con el flujo junto al resto de las personas. Apelan a la aparente futilidad de todas nuestras acciones en el gran significado del universo y buscan distraernos del camino correcto, ¿ok? Apelan a nuestro hambre de gloria, nuestro hambre de placeres, de lujuria.
y nos hacen olvidar de nuestras más profundas convicciones. Si podemos lidiar con estas tentaciones, tenemos que enfrentar nuestras propias dudas, nuestras propias ajustes de conciencia. ¿Estamos haciendo lo correcto por las razones correctas o por la razón incorrecta? ¿Lo estamos haciendo por nuestra propia gloria eterna o porque realmente es lo correcto? Esta es la pregunta crítica, una que el autor de esta obra explora de forma increíble y poética. Hacer lo correcto no es suficiente. Tiene que ser hecho por las razones correctas. La sinceridad purifica el propósito. La sinceridad y la honestidad santifican tu propósito y tu misión en la vida. Una buena acción, a menos que salga de un motivo interno asegurado en tus convicciones, nunca va a ser más que un gesto vacío. Y una acción puede ser tan árida y tan vacía por esa misma razón. Siempre pregúntense cuál es la razón detrás de sus acciones, qué están buscando. Y si la mayoría del tiempo es gloria eterna, les aconsejo que se replanteen sus convicciones. Muchas gracias por haber escuchado. Espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos.